Hola, hola. Ok, hoy vamos a hacer un video acerca de cómo implementar un poco de seguridad para los más pequeños en casa en este momento que todo el mundo está accediendo al internet y creo que a la mayoría de los que somos padres nos preocupa la seguridad en línea de nuestros hijos. Yo tengo un hijo de 8 años y pues él tiene su computadora en su habitación y ya anda navegando en el internet y anda buscando, también haciendo búsquedas sobre muchas cosas y me preocupa qué es lo que pueda aparecer en el momento que haga una búsqueda. Así que vamos a hablar un poco cómo ir implementando un poco de seguridad en los navegadores y en la forma como navegan ellos por la internet. Esto voy a tratar de hacer una serie de videos y este es el primero de ellos, que es lo más básico que podemos implementar todos sin conocimientos técnicos. ¿Ok? Bueno, cuando hacemos una búsqueda en internet, si yo pongo, voy a poner alguna palabra medio fuerte para poder hacer los ejemplos. Solo con poner esta palabra, veamos qué sucede. Y pues vemos que salen muchas páginas de la temática, ¿no? Entonces esto creo que todos los padres nos preocupa mucho. Entonces yo voy a volver a activar algo que desactivé en este momento para poder mostrar el ejemplo. Y vamos a activar el sistema de seguridad que trae Google intrínseco dentro de Chrome, que va a permitir que en las búsquedas haga o excluya términos que no son seguros para los más pequeños. ¿Cómo hacemos eso? Pues es súper fácil. Me voy a poner en el navegador, voy a poner google.com/preference. ¿Ok? Y podemos ver que aquí nos dice: si activas el Safe Search se ocultará contenido explícito como la pornografía y todo lo demás. Entonces, sin pensarlo mucho, lo que hay que hacer es activar esto. Y esto va a permitir una búsqueda más segura para los más pequeños. Entonces voy abajo y le digo guardar. Digo aceptar. Me dice que se han guardado ya los cambios. Voy a volver a hacer la misma búsqueda, solo con esa palabra. Y vamos a ver cómo el navegador pues ha cambiado totalmente los resultados de esto, de páginas explícitas de pornografía, a un resultado más seguro e ignorando todos esos sitios que son explícitos. Ok, con este simple paso podemos ir mejorando la seguridad de cómo los chicos navegan en el internet. En un próximo video enseñaré otro tipo de tips que podemos aplicar. Gracias por ver el canal y esperamos de que les haya servido la información. Si tienen algún comentario, alguna cosa, con gusto déjenlo aquí y nos estamos viendo en el próximo video. Bye bye.